El vídeo comienza con una toma panorámica del estudio de Alex, una habitación modesta llena de equipos de grabación, notas manuscritas, y la luz cálida de una lámpara de escritorio, creando una atmósfera acogedora. La cámara se centra en Alex, quien se acerca a ella con una sonrisa genuina. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero detenerme un momento y hablar sobre un tema que frecuentemente pasa desapercibido, pero que es crucial para cada creador de contenido, no solo para mí, sino para todos. Este vídeo no solo contará mi historia personal como creador, sino que también explorará cómo ustedes, nuestra maravillosa audiencia, tienen un papel vital en este viaje. Alex hace una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras resuene. Vivimos en un mundo donde el contenido digital está en todas partes, disponible al alcance de un clic, pero a menudo olvidamos que hay personas detrás de cada vídeo, trabajando duro para hacerlos posibles. Quiero que juntos exploremos cómo un simple like, comentario o suscripción puede ser el motor que mantiene vivo este ecosistema. Con una perspectiva íntima y sincera, Alex invita a la audiencia a abrir sus corazones y cambiar su perspectiva sobre cómo una acción aparentemente pequeña puede tener un gran impacto. Prepárense para un viaje que los llevará más allá de las pantallas y métricas, hacia el verdadero significado de apoyar y valorar el contenido que amamos. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo apoyar a tus creadores favoritos, este vídeo es para ti. El vídeo promete no solo contar una historia, sino también ofrecer una oportunidad para que cada espectador participe activamente en la transformación y el apoyo de la comunidad digital que todos compartimos. Alex está en su pequeño escritorio, iluminado por la luz cálida de una lámpara de escritorio. Alrededor de él, hay documentos de su antiguo trabajo, ahora apilados a un lado, simbolizando una etapa cerrada de su vida. En el centro del escritorio, una cámara y un micrófono nuevo relucen, representan el nuevo horizonte que ha decidido seguir. Alex siempre ha sido un apasionado del cine y la narración de historias. Desde niño, pasaba las tardes con su abuelo, viendo películas clásicas y escuchando anécdotas sobre la producción cinematográfica. Es en esos momentos donde nació su pasión por el séptimo arte, una chispa que nunca se ha apagado. Alex solía salir de oficinas grises al final de largas jornadas de trabajo en un empleo corporativo. Mientras caminaba a casa, su imaginación viajaba a mundos donde la creatividad era el motor, en lugar de gráficos y estadísticas. Hasta que un día decidió dejar la comodidad del sueldo fijo para perseguir su sueño: convertirse en creador de contenido en YouTube. Alex se enfrenta a la cámara por primera vez con una sonrisa nerviosa pero decidida, grabando su primer saludo para lo que espera será una audiencia creciente. Es muy meticuloso, escribiendo guiones, esbozando ideas en un cuaderno desgastado, y revisando tutoriales en línea para mejorar su técnica de edición. La cámara capta su entusiasmo y su meticulosidad al ajustar las luces para obtener el encuadre perfecto, demostrando que cada detalle es importante. En la conversación con su amigo Javier, un programador que le ayuda con su página web, se plantea la incertidumbre de empezar de cero. Javier le ofrece consejos técnicos y ánimo, enfatizando la importancia de la perseverancia. La charla destaca la mezcla de emoción y temor que siente Alex en este nuevo comienzo. Alex publica su primer vídeo, una reseña personal de su película favorita. Mientras carga el vídeo, observa la barra progresar lentamente, pensando en todas las posibilidades que esa simple acción podría desencadenar. Finalmente, Alex se recuesta en su silla, observando el techo con una mezcla de esperanza y miedo al futuro incierto que le espera como creador de contenido. La cámara se aleja lentamente, reflejando tanto la soledad del momento como el vasto potencial de lo que está por venir. Suena el despertador, es temprano en la mañana, y mientras la ciudad apenas empieza a desperezarse, Alex ya está en pie, listo para iniciar su día de trabajo. Este nuevo rol como creador de contenido no se parece en nada a su antiguo trabajo de 9 a 5, ahora, cada día es una mezcla de creatividad, planificación y ejecución. Vemos a Alex frente a un tablero lleno de notas adhesivas de colores, cada una conteniendo ideas para futuros vídeos. Está rodeado de bocetos de guiones, borradores de títulos y listas de posibles temas. El ritual de sus mañanas empieza con una taza de café fuerte y un paseo por sus ideas, seleccionando la que más resuena con su estado de ánimo del día. Alex configura su pequeño espacio de grabación en el rincón de su sala de estar. Ajusta las luces y la configuración de la cámara con precisión, consciente de que cada detalle puede impactar la calidad de su trabajo.
Enciende su micrófono y practica varios tomas del guión que ha escrito, dedicando tiempo a articular cada palabra con claridad y pasión. Durante el día, Alex se sumerge en la edición de un vídeo que ha estado grabando. En la pantalla de su ordenador, se desenvuelven escenas de un corto que él mismo produjo. La edición es meticulosa, corta, ajusta el color y sincroniza la música, todo con la paciencia de un artesano que sabe que el valor de su trabajo radica en la perfección de los detalles. Se detiene momentáneamente para consultar tutoriales en línea, siempre buscando maneras de mejorar sus habilidades técnicas. A pesar de conocer las bases de edición, sabe que la industria es competitiva y que siempre hay nuevos trucos que aprender. A lo largo del día, recibe una llamada de su madre, quien expresa preocupación por su futuro financiero. Alex escucha con paciencia, intentando explicar que este es un proyecto de pasión que, aunque incierto, le llena de realización personal. La conversación lo deja pensativo, recordándole la presión de equilibrar sus sueños con las realidades económicas. Por la tarde, logra finalmente terminar la edición del vídeo. Satisfecho con su trabajo, observa cómo se procesa y carga en YouTube, acompañando el vídeo con un texto cuidadoso que busca enganchar a su audiencia. La tarea del día llega a su fin, pero Alex sabe que pronto comenzará de nuevo, con la misma energía y dedicación. Alex se sienta en el sofá, con los ojos clavados en el contador de vistas, lleno de esperanza y anticipación ante la posibilidad de conectarse con otros a través de su contenido. La dedicación es palpable, pero también lo es la incertidumbre de llegar a una audiencia que lo valore. Alex está de pie frente al resplandor azul de su computadora. Mientras bebe una taza de té para relajarse, revisa las métricas de su último vídeo, que publicó con gran esperanza hace unos días. Aunque las visualizaciones parecen razonables, se da cuenta de que casi no hay likes, comentarios, ni nuevos suscriptores. La emoción y anticipación que sentía al lanzar el vídeo se han transformado en un sentimiento de decepción. Se pregunta por qué la gente parece disfrutar de los vídeos, pero no siente la necesidad de interactuar o apoyar su canal. Esa indiferencia tangible supone un golpe más doloroso de lo que esperaba. Decide tomar un descanso y salir a caminar por el vecindario. La noche está tranquila, pero su mente está intranquila, llena de dudas sobre la calidad de su trabajo. Alex reflexiona sobre el silencio, no de falta de palabras, sino de la falta de feedback de su audiencia. De regreso a casa, se sienta nuevamente frente a su computadora y se encuentra con vídeos de otros creadores que parecen florecer con menos dedicación o un enfoque más superficial. Esta comparación lo deja desconcertado, preguntándose si tal vez está haciendo algo mal o si su contenido no se ajusta a lo que la plataforma demanda. Habla con Javier, su amigo programador, quien intenta animarlo recordándole que el camino del algoritmo de YouTube es misterioso y que a veces no es cuestión de calidad, sino de azar y tendencia. Alex agradece el intento, pero la incertidumbre sigue pesando sobre él, preguntándose qué más podría hacer. Revisita sus primeros videos, buscando en ellos la chispa original que lo llevó a empezar este proyecto. Esto le recuerda el sentido y la pasión que siente por el cine, pero la pregunta persiste: ¿puede la pasión por sí sola sostener un sueño cuando el sistema no parece recompensarlo? Al final del capítulo, Alex confronta su reflexión en voz alta, frente a la cámara apagada. Graba un mensaje para sí mismo, expresando sus frustraciones, sus esperanzas y el desafío de continuar. No es un vídeo para su canal, sino una catarsis personal, un recordatorio de por qué comenzó y por qué, a pesar del silencio, no debe rendirse. Alex se levanta temprano y nuevamente está en su espacio de trabajo. La luz natural inunda la habitación mientras él revisa una serie de artículos y vídeos sobre cómo funciona el algoritmo de YouTube. Está decidido a entender qué es lo que está impidiendo que su contenido llegue a más personas. En el transcurso de la investigación, Alex descubre que el algoritmo prioriza el engagement, likes, comentarios, suscripciones y el tiempo que las personas pasan viendo sus vídeos. También se entera de que factores como las tendencias del momento y las palabras clave pueden jugar un rol crucial en la visibilidad de un vídeo. Esta información es reveladora pero también desalentadora, ya que siente que su esfuerzo en contenido de calidad no se traduce automáticamente en los números que el algoritmo considera. Una llamada inesperada de Javier interrumpe su sesión de estudio. Javier comparte su experiencia en el mundo de la tecnología, recordándole que aunque los algoritmos son poderosos, no son infalibles. Le sugiere que trate de experimentar con diferentes estrategias sin perder su autenticidad. Motivado por el consejo,
Alex decide hacer pruebas con nuevas miniaturas, títulos más llamativos y la inclusión de llamadas a la acción claras al final de sus vídeos. Aún así, no puede evitar una sensación de impotencia al darse cuenta de que, a pesar de todos los cambios y mejoras en la presentación, no hay garantías de éxito inmediato. Alex considera brevemente la posibilidad de realizar contenido más sensacionalista para ganar tráfico, como hacen algunos creadores de tendencias. Sin embargo, rápidamente descarta la idea al darse cuenta de que iría en contra de sus principios y de lo que realmente desea compartir con el mundo. El capítulo muestra a Alex tratando de equilibrar la necesidad de adaptarse al sistema sin comprometer su integridad creativa. La lucha interna entre seguir su pasión y lograr el éxito financiero y de audiencia es cada vez más intensa. Al concluir el capítulo, Alex toma nota de un plan que combina las estrategias aprendidas con su esencia única. Se da cuenta de que, aunque la visibilidad es importante, su objetivo no es solo acumular números, sino construir una comunidad que valore la autenticidad de su contenido. Alex se levanta de dormir, y como cada mañana se pone a revisar los comentarios en sus vídeos. Aunque no es muy optimista, sigue creyendo que la retroalimentación podría llegar en cualquier momento. De repente, nota un comentario diferente a los demás en su último vídeo. Es un mensaje extenso de un espectador llamado Carla, sorprendentemente sincero y detallado. En el comentario, Carla relata cómo los vídeos de Alex la han ayudado a sobrellevar un periodo difícil en su vida. Su gusto por el cine creció gracias a las recomendaciones de Alex y la manera en que presenta sus análisis y reseñas. La autenticidad y pasión que Alex transmite son justamente lo que la engancha a seguir sus vídeos, aun cuando nunca hubiera interactuado antes. Conmovido por las palabras de Carla, Alex siente una oleada de emociones y decide responder personalmente al comentario, agradeciéndole por compartir su experiencia y asegurándole que sus palabras significan mucho para él. Esta interacción le ofrece un rayo de luz en medio de su incertidumbre, recordándole que su trabajo tiene un impacto genuino, aunque no siempre sea visible. Inspirado por Carla, Alex decide crear un vídeo donde comparte su experiencia como creador, incluyendo las luchas y triunfos detrás de la producción de contenido. Invita a su audiencia a compartir cómo sus vídeos han influido en ellos, con la esperanza de tener más interacciones como la que acaba de vivir con Carla. El vídeo de respuesta es íntimo y honesto, donde Alex se muestra vulnerable sobre los desafíos económicos y emocionales de ser un creador digital. Con la esperanza de fomentar más conexiones, finaliza el vídeo invitando a la audiencia a comentar y a enviar mensajes sobre su propia relación con su contenido. En los días siguientes, Alex observa un incremento en las interacciones, más comentarios, likes y algunas suscripciones nuevas. Esta vez, los números no solo representan métricas, sino conexiones humanas reales. Siente que finalmente está empezando a construir una comunidad de personas que aprecian y valoran su contenido, cada comentario reforzando su propósito original. Alex queda mirando un mar de mensajes nuevos con asombro, dándose cuenta de que, aunque no todos en su audiencia interactúan constantemente, el impacto de su trabajo es más profundo de lo que había imaginado. Alex se levanta de dormir, y como cada mañana se pone a revisar los comentarios en sus vídeos. Aunque no es muy optimista, sigue creyendo que la retroalimentación podría llegar en cualquier momento. De repente, nota un comentario diferente a los demás en su último vídeo. Es un mensaje extenso de un espectador llamado Carla, sorprendentemente sincero y detallado. En el comentario, Carla relata cómo los vídeos de Alex la han ayudado a sobrellevar un periodo difícil en su vida. Su gusto por el cine creció gracias a las recomendaciones de Alex y la manera en que presenta sus análisis y reseñas. La autenticidad y pasión que Alex transmite son justamente lo que la engancha a seguir sus vídeos, aun cuando nunca hubiera interactuado antes. Conmovido por las palabras de Carla, Alex siente una oleada de emociones y decide responder personalmente al comentario, agradeciéndole por compartir su experiencia y asegurándole que sus palabras significan mucho para él. Esta interacción le ofrece un rayo de luz en medio de su incertidumbre, recordándole que su trabajo tiene un impacto genuino, aunque no siempre sea visible. Inspirado por Carla, Alex decide crear un vídeo donde comparte su experiencia como creador, incluyendo las luchas y triunfos detrás de la producción de contenido. Invita a su audiencia a compartir cómo sus vídeos han influido en ellos, con la esperanza de tener más interacciones como la que acaba de vivir con Carla. El vídeo de respuesta es íntimo y honesto,
donde Alex se muestra vulnerable sobre los desafíos económicos y emocionales de ser un creador digital. Con la esperanza de fomentar más conexiones, finaliza el vídeo invitando a la audiencia a comentar y a enviar mensajes sobre su propia relación con su contenido. En los días siguientes, Alex observa un incremento en las interacciones, más comentarios, likes y algunas suscripciones nuevas. Esta vez, los números no solo representan métricas, sino conexiones humanas reales. Siente que finalmente está empezando a construir una comunidad de personas que aprecian y valoran su contenido, cada comentario reforzando su propósito original. Alex queda mirando un mar de mensajes nuevos con asombro, dándose cuenta de que, aunque no todos en su audiencia interactúan constantemente, el impacto de su trabajo es más profundo de lo que había imaginado. Alex está inmerso en el proceso de creación de un nuevo tipo de vídeo, uno que no requiere su presencia frente a la cámara. Este vídeo es un proyecto de animación que ha estado desarrollando durante semanas, una historia visual que espera que sus espectadores disfruten por sus méritos artísticos y narrativos. Mientras realiza la edición final de este vídeo más estilizado y anónimo, donde lo importante es la historia y no el narrador, Alex reflexiona sobre los muchos creadores que, como él ahora, dedican horas incontables tras bastidores, sin que su rostro sea el centro de atención, su esfuerzo visible únicamente en el producto terminado que presentan al mundo. El vídeo se publica con grandes expectativas, pero, para su decepción, recibe pocas interacciones, a pesar de tener un número razonable de reproducciones. Alex se da cuenta de que, una vez más, el algoritmo y su audiencia han determinado el valor de su trabajo basado más en la presencia física y la interacción, que en el contenido mismo. En conversación con otro creador amigo, Sofía, quien también produce contenido centrado en animaciones, Alex comparte su frustración sobre la falta de comprensión del público. Sofía le explica que ha enfrentado problemas similares y ha aprendido a enfocarse en la calidad y en el impacto silencioso que sus vídeos pueden tener. A pesar de no ver números inmediatos o comentarios elogiosos, Sofía confía en que su trabajo está sembrando semillas en su audiencia. Alentado por esta perspectiva, Alex decide que su próximo vídeo incluirá un segmento corto que invita a los espectadores a pensar en todo el trabajo creativo detrás de sus producciones favoritas y cómo un simple like o suscripción es una forma poderosa de agradecer ese esfuerzo. En este nuevo vídeo, sin aparecer en cámara, Alex inserta un mensaje visual y creativo explicando cómo las interacciones, aunque pequeñas, son fundamentales para cualquier creador, y cómo ayudan a asegurar la continuidad y evolución de los canales que sus espectadores disfrutan. El capítulo se cierra con Alex revisando nuevamente las métricas, pero esta vez sin angustia. Ahora entiende que, aunque su rostro no sea visible, su voz y creatividad se manifiestan en su contenido, y que el valor de su trabajo no siempre se mide en grandes números sino en el placer silencioso que ofrece a cada espectador anónimo. El capítulo comienza con Alex frente a su computador, actualizando nuevamente sus métricas. Aunque ha recibido algo de interacción por parte de su audiencia gracias a sus esfuerzos anteriores, los ingresos generados por el canal a través de publicidad y patrocinios siguen siendo insuficientes para sostenerse económicamente. Frustrado y preocupándose cada vez más por el pago de sus gastos diarios, Alex repasa su presupuesto. El costo de equipos, software de edición, suscripciones y el tiempo invertido no se han traducido proporcionalmente en ingresos del canal, lo que amenaza la viabilidad de continuar con este proyecto a tiempo completo. En una conversación telefónica con su madre, siente la presión incrementarse cuando le recuerda que siempre tiene la opción de volver a su antiguo trabajo. Alex asegura que seguirá adelante con su canal, pero internamente sabe que esta realidad está ganando peso sobre su pasión. Buscando apoyo emocional, se encuentra con su amiga Sofía en un café, un lugar donde los creadores a menudo buscan inspiración. Sofía comparte con él su propia lucha para equilibrar las finanzas con su arte, admitiendo que, a veces, uno debe encontrar maneras creativas de monetizar y diversificar los ingresos, como ofrecer servicios de edición o crear contenido exclusivo para plataformas de suscripción. Alex siente un destello de esperanza en sus palabras. Al regresar a casa, comienza a explorar plataformas como Patreon, pensando en cómo podría ofrecer contenido exclusivo o servicios personalizados a un segmento fiel de su audiencia que podría estar dispuesto a apoyar su trabajo directamente. Paralelamente, decide hacer un vídeo explicando a su audiencia los desafíos económicos que enfrentan los creadores de contenido, enfatizando cómo sus visitas, likes, y especialmente suscripciones,
son una forma gratuita y efectiva de apoyar a los creadores que disfrutan. El vídeo es honesto y directo, pidiendo empatía y apoyo significativo de quienes valoran su contenido pero quizás no comprenden la realidad detrás de la producción creativa. Deja el mensaje claro. La satisfacción de crear es fundamental, pero el apoyo tangible de la audiencia es crucial para poder seguir adelante. Alex, con determinación renovada, busca maneras de crear un sustento sostenible mientras se compromete a su pasión, entendiendo que encontrar el equilibrio entre el arte y la sustentabilidad es una parte esencial del viaje de cualquier creador. Alex se sienta frente a su cámara, decidido a ser completamente transparente con su audiencia. Ha dedicado tiempo a preparar un guión que explique de forma clara y directa los desafíos económicos que enfrentan los creadores de contenido. El título del vídeo que está grabando es El verdadero costo de crear. Al inicio del vídeo, Alex se presenta como siempre, pero esta vez con un tono más serio. Explica cómo, a menudo, los espectadores no son conscientes del esfuerzo y los recursos necesarios para producir contenido de calidad. A medida que habla, el vídeo alterna escenas de Alex editando vídeos, ajustando luces y grabando audio, ilustrando visualmente su esfuerzo. Alex comienza a desglosar los costos directos: cámara, micrófono, software de edición, licencias para música y efectos visuales, y menciona también el costo indirecto de su tiempo, que a menudo excede las 40 horas semanales, todo sin las garantías de un empleo tradicional. Luego, aborda el aspecto de los ingresos. Explica cómo los ingresos por publicidad en plataformas como YouTube y otros medios digitales son variables y no siempre suficientes para pagar incluso los costos más básicos. Deja claro que, a diferencia de un sueldo fijo, este modelo de ingresos es impredecible y depende en gran medida de la visibilidad del contenido. A continuación, Alex enfatiza cómo las interacciones de los espectadores son cruciales para su supervivencia como creador. Explica que cada like y suscriptor no solo son gestos de apoyo, sino que también son señales que le dicen al algoritmo que su contenido es valioso y debe ser mostrado a un público más amplio. Cuanto más visible sea su contenido, mayores serán las oportunidades de ingresos sostenibles. También menciona cómo los comentarios y las interacciones son una forma de retroalimentación que permite a los creadores entender qué funciona y qué no, ayudando a mejorar el contenido y adaptarse a los deseos de la audiencia. Para cerrar, Alex hace un llamado a la acción, animando a sus espectadores a apoyar a todos sus creadores favoritos de una manera tangible, recordándoles que estas acciones no requieren esfuerzo ni costo para ellos, pero pueden hacer una gran diferencia en la vida de esos creadores. El vídeo termina mostrándolo agradeciendo a sus espectadores por su tiempo y apoyo, sin importar cuán grande o pequeño sea, y reafirmando su compromiso de seguir ofreciendo contenido de calidad. Alex está en su estudio improvisado, configurando su cámara para grabar un vídeo diferente. Ha decidido cambiar el enfoque. En lugar de solo explicar los desafíos de los creadores, quiere comprender mejor a su audiencia y las razones detrás de sus interacciones, o la falta de ellas. Al inicio del vídeo, Alex saluda a sus espectadores igual que siempre, pero introduciendo un tema nuevo. Hoy, quiero que ustedes hablen. Explica que ha notado que muchos disfrutan del contenido pero pocos toman el paso adicional de interactuar con el canal. Siguiendo su natural curiosidad, se esfuerza por entender el porqué de este comportamiento aparentemente contradictorio. Alex plantea preguntas abiertas a su audiencia. ¿Cuáles son las razones por las que disfrutas un vídeo pero no das un like? ¿Hay algo que te detiene de suscribirte a un canal que sigues viendo? ¿Te sientes incómodo al comentar o compartir contenido en tus redes? A medida que formula estas preguntas, Alex también ofrece posibles razones o hipótesis para romper el hielo. Quizás algunos espectadores sienten que el acto de dar un like o suscribirse puede llevar a recibir notificaciones no deseadas o spam en su correo. Posiblemente otros no son conscientes de cuánto influye su interacción en el sustento del creador o simplemente desconocen cómo funcionan las plataformas. También considera que podría haber una falta de hábito, donde las personas miran y pasan al siguiente vídeo sin pensar en interactuar. Tal vez algunos sienten que su interacción no haría mucha diferencia, sin saber que cada gesto suma. Alex invita a sus espectadores a responder en los comentarios, prometiendo leer todas las respuestas para comprender mejor sus perspectivas. También propone una encuesta anónima para aquellos que prefieran expresar sus opiniones de forma privada. Alex agradece a su audiencia por participar en esta conversación abierta y sincera. Les anima a ser honestos y les recuerda que el objetivo es crear una comunidad que se beneficie mutuamente.
Alex está revisando las respuestas y comentarios que ha recibido en su vídeo anterior. Está sorprendido y agradecido por la cantidad de personas que han participado y ofrecido sus perspectivas. Las respuestas son variadas, pero muchas reflejan una falta de conocimiento sobre el impacto de sus interacciones en el canal, mientras que otras mencionan preocupaciones sobre la privacidad y las notificaciones. Motivado por esta nueva comprensión, Alex decide hacer un vídeo de seguimiento. En este nuevo vídeo, titulado "Compartir es poder", comienza agradeciendo sinceramente a su audiencia por su sinceridad y por ayudarle a entender sus hábitos y decisiones. Alex dedica la primera parte del vídeo a desmitificar algunos de los miedos y conceptos erróneos. Explica cómo las notificaciones pueden ser personalizadas para no ser invasivas. Detalla cómo los algoritmos son influenciados por las interacciones básicas y por qué estas son importantes para los creadores que admiran. Luego, Alex se adentra en el tema de compartir contenido. Con ejemplos visuales, muestra cómo un simple acto de compartir puede amplificar un mensaje y llevar el contenido a nuevas audiencias que quizás no habrían encontrado el canal de otra manera. Destaca que al compartir, los espectadores se convierten en embajadores del contenido que disfrutan, ayudando a crecer canales de manera orgánica. Para fomentar la participación, Alex lanza una campaña dentro de su comunidad titulada "Seamos parte". Invita a los espectadores a compartir sus vídeos favoritos del canal, proponiendo un reto creativo donde los espectadores pueden realizar sus propias interpretaciones de lo que han aprendido o disfrutado en su contenido, ya sea en forma de comentarios, imágenes o vídeos cortos. A cambio, Alex promete resaltar algunas de estas contribuciones en su canal, creando una sensación de comunidad y colaboración directa. Esto no solo activa a su audiencia, sino que también fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad creativa y participativa. Alex revisa los primeros ejemplos de contribuciones creativas provenientes de sus seguidores, mostrando en su rostro una mezcla de satisfacción y renovación de ánimos al ver la comunidad que empieza a crecer desde un espacio de apoyo mutuo. Alex se pone frente a la cámara, con un tono amigable y relajado. El título del vídeo es "Mitos y realidades: la tranquilidad de interactuar". Su objetivo es desmitificar y esclarecer dudas sobre lo que significa interactuar en plataformas como YouTube. Alex empieza el vídeo explicando que recibir likes, comentarios y suscripciones es fundamental para los creadores como él. Aprovecha el momento para aclarar que estos actos no solo no perjudican a los usuarios, sino que son esenciales para mantener el contenido que disfrutan. Privacidad garantizada. Alex aborda el miedo a que su privacidad se vea comprometida. Explica que plataformas como YouTube no compartan información personal de quién dio like o se suscribió, ni usan esta información para vulnerar la seguridad del usuario. Los datos de navegación y las interacciones son, en su mayoría, anónimos y protegidos bajo políticas estrictas de privacidad. Ningún peligro de seguridad. Aclara un mito común. Interactuar con contenido en plataformas establecidas no lleva a hackeos ni vulneraciones de seguridad. Resalta que estas plataformas tienen capas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios. Notificaciones personalizables. Muchos temen ser inundados por notificaciones. Alex muestra visualmente cómo los espectadores pueden configurar sus notificaciones a medida para recibir solo la información que les interesa. Explica el proceso, paso a paso, para asegurarse de que su audiencia se sienta cómoda controlando esta función. Un gesto de apoyo. Resalta que dar likes y comentar son pequeñas pero poderosas formas de apoyo. Son acciones que no tienen costo para el usuario y que permiten que su contenido preferido florezca y alcance a un público mayor. Ayuda al algoritmo. Expone cómo el algoritmo de YouTube se basa en estas interacciones para dar prioridad y visibilidad a los videos, y cómo éstas afectan positivamente a los creadores que se esfuerzan por brindar un contenido de calidad. Alex también aprovecha para responder a algunas preguntas comunes de su audiencia que recibió en su vídeo anterior, usando ejemplos específicos para ilustrar que no hay ningún peligro al interactuar. Alex agradece nuevamente a su audiencia por su atención, comprensión y por ser parte activa de la comunidad. Los invita a seguir siendo participantes sin preocupaciones y les anima a compartir este conocimiento con amigos y familiares que puedan tener esas mismas dudas. Un nuevo día para Alex revisando los comentarios más recientes en su vídeo sobre tranquilidad digital. Está gratamente sorprendido al ver una ola de apoyos y agradecimientos de personas que han comenzado a interactuar más activamente con su contenido.
Algunos espectadores incluso han compartido que sus temores han disminuido gracias a las explicaciones claras que Alex proporcionó. A lo largo de varias semanas, Alex ha notado un cambio. Su canal está experimentando un crecimiento más estable y significativo, marcado no solo por el aumento de suscriptores, sino también por una comunidad más comprometida que participa activamente. Ha empezado a recibir más mensajes de otros creadores, quienes lo felicitan por su forma transparente de tratar temas importantes y por fomentar el apoyo mutuo. Un correo electrónico de un espectador anónimo relata cómo los vídeos de Alex han servido de inspiración para comenzar un propio canal de análisis cinematográfico. Alex siente una profunda gratitud y satisfacción al saber que su trabajo no solo ha impactado a su audiencia, sino también ha inspirado a otros creadores a seguir su propio camino. Sentado frente a la cámara, Alex se dispone a grabar un nuevo vídeo, reflexionando sobre el viaje que lo ha llevado hasta este punto. El título del vídeo es Más allá de los números, la verdadera medida del éxito. Comparte con su audiencia cómo cada comentario y cada interacción lo han impulsado a seguir adelante, demostrando que el valor de su contenido va más allá de las métricas superficiales. Alex les recuerda que, aunque los números son una parte importante de la viabilidad de un canal, el verdadero éxito radica en las conexiones humanas y en la capacidad de inspirar y educar. La relación creada con sus suscriptores es lo que realmente le da sentido a su trabajo, y por eso, está comprometido a seguir ofreciendo contenido enriquecedor. Para cerrar el vídeo, Alex agradece sinceramente a cada miembro de su audiencia por estar ahí, por sus interacciones, y por crear junto a él un espacio donde la creatividad y el apoyo mutuo puedan florecer. Les invita a seguir compartiendo y explorando el mundo del cine juntos, mientras él les asegura que las verdaderas historias nunca terminan, simplemente evolucionan. Con gran sorpresa para Alex, recibe una notificación. Ha alcanzado un nuevo hito de suscriptores en su canal. Sonríe, no tanto por el número en sí, sino por lo que representa. Una comunidad próspera y solidaria dispuesta a crecer junto a él. Alex decide hacer un cierre personal frente a la cámara, en su espacio de grabación. Ha preparado un mensaje sincero, listo para expresar su gratitud y motivación renovada. Con una sonrisa genuina, Alex comienza. Quiero agradecerles a todos ustedes, cada vista, cada comentario, cada like y suscripción han hecho de este viaje algo extraordinario. Ustedes han transformado este canal en un espacio donde no solo compartimos sobre cine, sino también sobre el poder de la creatividad colectiva. Explora cómo, gracias al apoyo de su audiencia, ha podido seguir evolucionando y creando contenido que ama. Les invita a ser parte continua de esta travesía, recordando que el crecimiento del canal y su capacidad para seguir produciendo contenido de calidad dependen de su participación. Alex mira a la cámara con una mirada comprensiva y dice: quiero invitarlos no solo a apoyarme a mí, sino a extender esta nueva manera de interactuar con todos los creadores de contenido que enriquecen su vida diaria. Cada día, disfrutamos de videos que nos enseñan, entretienen e inspiran. Aunque algunos de estos creadores tengan millones de suscriptores, cada like, comentario, suscripción y compartir sigue siendo vital para su trabajo. Si te gusta lo que ves, haz un pequeño gesto de apoyo. Juntos, podemos asegurar la continuidad de una comunidad digital vibrante y diversa. Con este llamado a la acción, Alex busca no solo fortalecer su propio canal, sino también inspirar una ola de apoyo hacia todos los creadores que trabajan incansablemente para producir contenido que aporte valor a la vida de su audiencia. Si has disfrutado de nuestros videos, si alguna vez te han hecho pensar o sonreír, considera darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Tus interacciones nos permiten seguir creciendo juntos y crear una comunidad inclusiva y vibrante. Alex, sinceramente dice: gracias una vez más por ser parte de esta comunidad. Estoy emocionado por compartir más historias con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.